Hola, ¿qué tal? Este video es únicamente para presentarles, en este caso, el cálculo de nómina, que es un cálculo muy completo, muy amplio, que integra dos tipos de nómina, que es la nómina normal y una nómina ajustada, el cual va a realizar los ajustes tanto de subsidio como de ISR. Aquí en esta primera hoja son los datos y resumen, es decir, a cómo vamos a alimentar todo el libro en este libro de cálculo. Tenemos aquí en empresa, pues nosotros podemos añadir empresas para únicamente seleccionar, para no estar escribiendo qué empresa. Si ya me preguntan cómo, hay una pestaña que se llama datos extras, en el cual nosotros podemos colocar las empresas. En este caso yo tengo dos. Ustedes pueden escribir otras empresas, no sé. Vamos a poner CIA, SADCB. Y ya al colocarnos en la pantalla principal podemos elegir ya cuáles queremos. Pueden ver que ya está aquí. Vamos a trabajar con CSV. Y aquí ya llenamos nosotros los datos que nos piden para efecto de tener en los títulos de todo el cálculo de la nómina. De igual manera aquí viene con lista las formas de pago en el que nosotros eh, realizamos la nómina y aquí tenemos un pequeño resumen de toda la nómina de todos los trabajadores, cuánto se pagó de salario, cuánto por cada uno de estos conceptos, y ya estos son las claves del SAT para una mayor comprensión a la hora del llenado del comprobante fiscal. De igual manera aquí tenemos para poner una firma en caso de que se imprima esta hoja. Y aquí está la parte más importante de la nómina, que es la configuración al inicio. Es decir, como les mencionaba, hay dos tipos de nómina, que es la normal y la ajustada. Si van a hacer un pago, por ejemplo, vamos a pagar la primer quincena, va a ser una nómina normal. Si vamos a pagar despensa, vamos a ponerle que sí. Pueden ver que aquí la cantidad ya aumentó. Eso es únicamente para cuestiones de que si no pagan, no se les habilite esa parte y ustedes no tengan problemas. En caso de que sí paguen, ya lo habilitan y ya pueden configurar los porcentajes de que tanto vayan a pagar de despensa o de puntualidad de asistencia. Como esa es una nómina normal, lo vamos a dejar en normal aquí la nómina y esa es la base de todos los trabajadores. En esta hoja que se llama lista de trabajadores vamos a colocar el trabajador y el salario que tiene cada uno. Esa es la base de todo el cálculo. Y aquí tenemos la primera parte, que es el impuesto sobre la renta. Igual manera, un punto importante de este cálculo es la tarifa y los días, que ustedes pueden aplicar tarifas independientes de cada trabajador. Por ejemplo, si vamos a pagarle a 13 días, vamos a ponerle aquí en la tarifa 13 para que nos jale una tarifa personalizada de 13 días. O por ejemplo, si pagamos un día, igual acá un día. Y así en cada trabajador se puede manipular dependiendo de los días que uno quiera pagar. En este caso vamos a dejar como la primera quincena que pagamos 15 días y aplicamos una tarifa de 15 días. Aquí en otras prestaciones nosotros podemos llenar cualquier prestaciones que queramos, y aquí viene igual modificamos despensa, puntualidad y asistencia, y ya aquí viene el concepto de salario base de cotización para efectos del pago por ejemplo, aquí tenemos la normatividad de la puntualidad, que vamos a utilizar un porcentaje que no debe rebasar en todo caso el 10% sobre el salario base de cotización. Y aquí pueden ver pues todos estos conceptos que ustedes pueden ir alimentando su nómina. De igual manera están separados en grabado y exento para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Igual otras retenciones, ustedes pueden añadir más. En este caso colocamos el Infonavit, el Fonacot, pensiones alimenticias, préstamos, y aquí en otras ustedes pueden añadir lo que ustedes deseen. Ya cuando nosotros llenamos todos los datos de la nómina, ya aquí nos podemos ver en la parte que dice nómina fiscal. Ya nos arroja una tabla donde por cada trabajador ya nos muestra con las claves del SAT cuáles son las percepciones. En este caso únicamente le pagamos salarios. Tenemos las deducciones con sus claves y de igual manera algunos conceptos más importantes que son las de otros pagos. Y ya con eso terminamos hacer es así como se calcula la nómina normal. De igual manera aquí las cuotas SIMS pueden ver que ya está automatizado únicamente para llenarlo el salario mínimo general. La UMA de igual manera
Si hay cambios, ya aquí está permitido para que ustedes puedan llenar esos datos y les calcule correctamente las cuotas SIMPS. De igual manera llenamos lo que son el aguinaldo o horas extras en todo caso. Y aquí es el concentrado de la nómina ya de manera más general, cuánto se va a pagar y cuánto va a ser el líquido del cálculo de nuestra nómina. Ahora, si nosotros queremos calcular la nómina, una nómina ajustada, tenemos que cumplir ciertos requisitos. En primera instancia es que debe decir acá tipo de nómina ajustada. Porque, por ejemplo, si aquí dice nómina normal y nosotros queremos llenar datos, por ejemplo, aquí en datos de ajuste, no nos va a dejar porque nos menciona que el tipo de cálculo no es ajustada. Entonces, el primer punto es colocar que es una nómina ajustada. Tenemos que irnos a datos para ajuste. Es decir, en la primera quincena, si nosotros pagamos ciertas cantidades, o por ejemplo, si nosotros pagamos nóminas semanales, hay que colocar la suma de las semanas anteriores pagadas en el mes para que nos realice el ajuste. En este caso vamos a colocar de que la base grabada en la primera quincena fueron 2.125.50, el ISR antes del subsidio que son 121.83, subsidio causado 188.70 y se le entregó al trabajador 66.87 pesos. Eso nos sirve para poder, para que la calculadora pueda hacer la comparación de las cantidades que nosotros pagamos con la que vamos a calcular en esta segunda quincena. Aquí estoy arrastrando los datos únicamente para que la calculadora aplique para todos los trabajadores de igual manera. Hasta ahí ya llenamos los requisitos. Ahora nos vamos a la parte de ISR que vamos a calcular. Por ejemplo, vamos a calcular la segunda quincena con una tarifa de 16 días y con 16 días de cálculo. De igual manera arrastramos estos conceptos, los días y las tarifas, y de igual manera pueden ver, al ser una nómina ajustada, aquí estos conceptos ya no se habilitan porque a partir de una comparación mensual nos va a determinar el impuesto sobre la renta. El subsidio causado de igual manera sí está, sí nos muestra porque esto proviene de otro cálculo. Ahora, vamos a datos, ajuste al subsidio. Pueden ver que aquí ya nos dice la base grabada mensual, que es decir, lo que gané en la primera quincena más la suma de la segunda quincena. Aquí vemos cuántos subsidios se causan en el mes de esta base mensual y tenemos el subsidio que tenemos según el periodo. Es decir, si pagamos 16 días, ¿cuánto nos toca por esos 16 días? Y aquí ya tenemos el causado. Haciendo como pueden ver, esta es la parte del ajuste al subsidio. Y aquí están las claves de ajuste que a partir del 2020 ya el SAT mediante el apéndice 7 ya nos menciona de que se tiene que ajustar el subsidio. En este caso pueden ver que ninguna celda tiene contenido, dado que como es esta nómina mediante la comparación mensual hace que el subsidio no rebase del subsidio mensual. En este caso, si en el primer pago le dimos subsidio y ya de manera mensual ya no le correspondía subsidio, ahí sí ya nos hace el ajuste. Aquí podemos poner una comparación de que en esta segunda quincena le estemos dando un ingreso extraordinario al trabajador de, por ejemplo, 6,000 pesos o un ingreso grabado de 6,000 pesos en esta segunda quincena. Vamos a jalar los datos. Aquí ya entendemos de que la base de impuestos para esta segunda quincena es de 8,267. Es obvio que en el mes ya no le corresponde subsidio. Sin embargo, nosotros en el primer pago sí le dimos subsidio. Por lo tanto, aquí ya entra lo que es el ajuste. Mediante aquí en la comparación mensual podemos ver de que al trabajador no le correspondía subsidio en el mes y en la primera quincena sí le dimos subsidio. Hay que darle reversa el ISR que no retuvimos por culpa de un subsidio que no correspondía. Tenemos de carácter informativo disminuir ese subsidio causado que se aplicó
y de darle retroceso igual a este subsidio que entregamos y que no se debió de entregar. Y aquí entra pues la función del ajuste del subsidio. Retenemos el ISR que no retuvimos por culpa de un subsidio, retenemos el subsidio que entregamos y que no correspondía, el ajuste del subsidio causado que no debió, y hacemos los otros dos pagos compensando, con este ya compensamos los 168.70 de la deducción y ya queda únicamente retenciones, lo del ISR que dejamos de retener y el subsidio que entregamos y que no correspondía. De esta manera el programa realiza el ajuste mensual mediante comparaciones. Y de igual manera el ISR, aquí el ISR en mi opinión, según con fundamento en el artículo 96, no retenemos más del mensual. En este caso la suma de la retención de la primera quincena con la segunda me da el comparativo mensual para que ya en el cálculo anual ya no haya saldos ni a cargo ni a favor. Muchos han de comentar de que este ajuste no debe de darse porque el ajuste es anual. Sin embargo, en mi opinión, vamos a calcular el ISR mensual sobre el ingreso mensual. Es decir, que si pagamos un pago anterior al cierre del mes, hay que comparar a que el ISR sea calculado conforme al artículo 96. Y es de esta manera como funciona. Y aquí en la nómina fiscal ya tenemos los datos. Podemos ver en el dato de percepciones de deducciones que ya aquí viene un ISR que es el que retenemos en el mes y este es igual manera la misma clave, nada más que para identificar que este proviene del ajuste le coloqué ajuste al subsidio. Sin embargo, en el comprobante de nómina se llena con la clave 02. Y tenemos de igual manera la retención o la deducción en la nómina del el subsidio que entregamos y no debió haber sido. Tenemos el ajuste del subsidio causado y en otros pagos tenemos el ISR ajustado por subsidio y el subsidio que entregamos y no correspondía. Y de esta manera la nómina nos ajusta del impuesto sobre la renta y el subsidio al empleo. Y de esta manera cómo funciona esta calculadora de nómina y pueden obtener más información. Aquí vienen los datos al final de cada hoja, ya nos arroja los datos de, de mi nombre y cómo pueden contactarme en Facebook y que somos de Consultoría Morales García.